Hola, buenas a todos y bienvenidos de nuevo al curso de FreeCAD. La última vez lo dejamos explicando un poco la interfaz de usuario, pero ya vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a conocer un poco los bancos de trabajo en los que se van a modelar generalmente nuestros diseños, ¿vale? Empezaremos por el banco Part, que quizá es el que menos se usará, principalmente son el Sketcher y el Part Design, pero también es un banco que puede ser útil para ciertos diseños sencillos. Y bueno, ¿en qué consiste el banco part? El banco part es principalmente para el trabajo con primitivas. Las primitivas son los objetos básicos que se modelan a través de una parametrización, ¿no? En este caso, aquí las primitivas principales, ¿no?, que nos muestra este banco de trabajo, como podéis ver aquí, es el cubo, el cilindro, la esfera, el cono, el toroide, ¿no? El flotador, por así decirlo, y el cilindro hueco, ¿vale? Aquí luego podremos ver que hay muchas más opciones, ¿vale? Principalmente y en principio, perdón, voy a explicar un poco eh, el tema que estoy señalando de las medidas, que es algo común a la mayoría de los bancos, ¿vale? Para ello vamos a crear nuestra primera figura básica, ¿vale? Vamos a crear un cubo, ¿vale? Tenemos aquí el cubo, ¿vale? Vemos que si lo pasamos el ratón por las caras se van iluminando. ¿Y esto qué es? Como podéis observar, es para hacer medidas en el diseño, ¿vale? Las medidas se pueden hacer tanto entre aristas, una vez se hayan marcado, ya vemos la medida hecha, por muchas veces que marquemos la misma, se va a ir sobreescribiendo la medida, un poco absurdo, ¿vale? Aquí en la izquierda podéis ver borrar todas las cotas, ¿vale? Se pueden hacer, como comentaba, tanto entre aristas como entre vértices, ¿vale? Vale, aquí pasa una cosa interesante. ¿Qué pasa entre vértices? Esta opción lo que para llegar desde el vértice A al vértice B, nos lo hace como una suma de vectores, como si estuviéramos midiendo desde el plano, ¿vale? No midiendo un objeto en 3D. Para lo otro, ¿vale? Aquí en alternar cotas directas o aquí, en este de aquí que es alterna 3D, es donde se hace la suma vectorial de los dos. Esto, pues, según lo que necesitemos, puede sernos útil una u otra. Por ejemplo, supongamos que en FreeCAD tenemos el plano supongamos que esto es una pared, ¿vale? O un muro de un tabique de nuestra casa. Y entonces nosotros pues queremos pasar un cable desde aquí, desde este punto hasta este punto, pero sin recorrer la habitación por mitad, ¿no? Pues entonces necesitaríamos la distancia que tiene recorriéndolo alrededor del muro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si queremos este cubo, queremos hacer un diseño 3D, imprimirlo en una impresora y que luego entre en una esfera, necesitaríamos, por ejemplo, esta medida. Necesitaríamos saber esta medida de aquí, no nos interesaría las cotas ortogonales, nos interesaría la medida directa para saber cuál es el diámetro mínimo que debería tener la esfera, ¿no?, para que el cubo cupiera dentro, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, tenemos, como iba diciendo, voy un momentito a borrar con suprimir, si quiere borrarse, no se quiere borrar, no entiendo. Bueno. Perdón. Importante. Estábamos abriendo, esto me viene bien haberme equivocado para explicarlo, ¿no? Estábamos abriendo la ventana de las tareas, la ventana de medida. Si nosotros vamos al modelo, nosotros seguimos con esta ventana activa. Es decir, habría que terminar la acción que estamos haciendo, venir a este modelo y así podríamos borrarlo, ¿vale? Seguimos por donde íbamos, en medida, ¿vale? Pongamos este ejemplo de aquí, ¿vale? Tenemos el eliminar todas las medidas, ¿vale? Que lo que haría es borrarnos todas las medidas. Supongamos que tenemos, vale, podemos hacerlo tanto entre aristas como entre vértices, como
si quiere esto girar, ¿vale? Entre caras, ¿vale? Supongamos que tenemos este ejemplo, ¿vale? Hemos hecho esta medida tal y ahora lo que hacemos es modificar las dimensiones, ¿no?, del objeto sobre el que hemos hecho la medida. Como podéis observar, la medida no cambia hasta que no actualicemos la medida. Si hay las mismas restricciones en el objeto, hay las mismas caras, el objeto es exactamente igual, solo que hemos cambiado una de las medidas, esto funcionará. En caso de que haya otro tipo de restricciones, es posible que no funcione la medida y haya que recalcular la medida, ¿vale? Manualmente. Vale, esto sirve simplemente para ocultar todas las medidas y verlas en el momento en el que necesitemos. Me he quedado aquí sin medida angular, se puede medir el ángulo entre distintas aristas. Y en principio, en medida no nos quedaría nada más, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vale, una vez acabadas las medidas, como podéis observar, por ejemplo, es común en el banco Part Design, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Una cosa que se me olvidaba, vale, tenemos el cubo, ¿vale? Supongamos que no le hemos hecho absolutamente nada, vale. Si pulsamos el cubo, botón derecho sobre el cubo, en apariencia se puede cambiar, ¿vale? Tanto, el material, ¿vale? Vale, se puede. Hay muchas opciones que ahora mismo generalmente ni yo las toco porque en Flickr no creo, al menos para mi gusto, que sea el programa idóneo para renderizar, ¿no? Pero se pueden cambiar los materiales, se puede cambiar el color del cuerpo, se puede cambiar el color de la línea del cuerpo, en vez de negra pues la queremos blanca, ¿vale? Pues como nos sea a nosotros más cómodo, ¿vale? Voy a ponerlo como estaba, que a mí me gusta verlo así, ¿vale? Y aparte aquí se puede ver el objeto, se puede ver en distintas visualizaciones, ¿vale? Tanto aquí como aquí arriba, en el tercer icono, ¿vale? Al lado de la lupa, se puede ver tanto por puntos, como por modelo de alambre, como no llego ni siquiera a entender qué es. Con sombreado, modelo alámbrico, ¿vale? Vale, por defecto lo vamos para mi gusto el más útil es el modelo de alambres para según qué tipo de medida. Vale, también podemos poner el tamaño del punto, por ejemplo, si queremos el 5, ¿qué pasa? Que estos puntos serán mucho más grandes y cuando pongamos en puntos, los puntos se verán mucho mejor, por ejemplo, para hacer algún tipo de medida o algo. Pero lo que os digo, yo lo recomiendo, aparte de dejar ahora mismo como está, si no lo necesitáis, de poner la visualización en como es o en alámbrico, según para algo que se necesite, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a explicar, como hemos dicho antes, las primitivas más comunes, ¿vale? Para esto vamos a hacer una cosita que nos va a ayudar a ver en ocasiones, con perspectiva, cómo afectan distintos parámetros, ¿no?, de estas primitivas. Vamos a darle a ver y aquí en activar o desactivar cruz de los ejes le damos, ¿vale? Para tener la Z y la X y la Y, supongo, o la Y y la X, irrelevante, ¿vale? Lo importante es que estén bien diferenciados los ejes, ¿vale? Empezamos por el cubo. Tenemos un cubo, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que tengamos aquí Sí que es verdad que bien podría haber simplemente alejado la vista porque creo que los ejes permanecen relativos a la vista, ¿vale? Si algo así, los ejes serán mucho más grandes que la pieza, ¿vale? Vale, tenemos el cubo, ¿no? Como habéis visto, la longitud, el ancho y el alto se pueden modificar, ¿vale? Perdón, y el alto, por ejemplo, el eje Z, ¿veis? Que cambian el eje Z y el ancho y el largo el ancho y el largo, sí, cambian en el X y en el Y, ¿vale? También desde aquí, ¿vale? Perdón, que he ido un poco rápido, ¿vale? Veis que tenéis aquí estamos trabajando en la ventana de propiedades, ¿vale? Que es la que hay abajo de la vista combinada. Tenéis aquí
lugar donde se encuentra, es decir, ahora vamos a descubrir cuál es el eje X, ¿vale? Pues la roja es el eje X y, si no me equivoco, el eje Y es la verde, ¿vale? Pues aquí veis que podéis modificar la posición, ¿vale? Y en principio el cubo no tiene mucha más complicación, ¿vale? Vamos con el siguiente, con el cilindro. El cilindro, como podéis suponer, antes de que digamos nada, tendrá el radio para cambiar y la altura del cilindro, ¿vale? Pues lo comprobamos. Radio, ¿vale? Y la altura del cilindro, ¿vale? ¿Qué es esto de ángulo? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cilindro se hace a partir de una circunferencia estirada sobre el plano Z, ¿vale? Supongamos que, ¿vale? Esto es, vamos a poner que este sea muchísimo más grande que el otro, ¿vale? ¿Vale? Supongamos que esto es plano, ¿vale? Que estamos en el plano. Entonces, en el plano tenemos una circunferencia, pero cuando yo la alargo, la circunferencia, toda la superficie de la circunferencia sobre el eje Z, es cuando gana el cilindro altura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si en vez de, perdón, 0,1, siempre hay que ponerle una dimensión, ¿vale? Si se pone 0, veis que da error, ¿vale? Y te dice, si lo pone encima, la altura es demasiado pequeña, ¿vale? Entonces 0,1, ¿vale? Importante. Vale, entonces, ¿qué pasa si esto en vez de ser un círculo es medio círculo? Aquí para eso tenemos el ángulo. Pues en caso de ser medio círculo, cuando esto se estire, tendremos medio cono, o sea, medio cilindro, perdón. Pero ¿qué pasa si no es medio? Que es algo que no sea tan 38 grados. Pues que partiendo desde los 0 grados, que serían, aquí está esta línea, iríamos creciendo en 45 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 hasta conseguir la circunferencia completa, ¿vale? Importante, ¿vale? ¿Qué es esto de first angle y second angle? Pues vamos a venir, vamos a estirarlo un poquito hacia arriba, vamos a poner 100, por ejemplo, para que lo veamos mejor, ¿vale? Y lo vamos a poner la vista de frente, ¿vale? Vale. Pulsamos el cilindro y movemos el first angle a 45 grados. ¿Qué pasa? Que está 45 grados con respecto al ángulo, o sea, forma 45 grados con respecto al eje X, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo lo giro aquí? Que no forma ninguno. Si yo lo giro sobre el eje Y, no tiene ningún ángulo. Sin embargo, el second angle, ¿qué creéis que será? Pues 45 grados sobre el eje Y, ¿vale? Como podéis observar, está tanto movido en el eje X, vamos a ponerlo desde arriba a la vista, ¿vale? El top, ¿veis? Este es el punto, está movido 45 grados con respecto al eje X y 45 grados con respecto al eje Y, ¿vale? Vale, pues vamos a eliminar el cilindro y pasamos con la esfera, ¿vale? Tenemos la esfera en el centro del origen, en el origen, ¿no? Del eje de coordenadas, perdón. ¿Qué tenemos en la esfera? Pues como podréis observar, tenemos el radio de la esfera, serán 10 milímetros. Y ahora tenemos los ángulos, las coordenadas de la esfera, ¿vale? Empezamos con, bueno, el ángulo 1 y el ángulo 2 son, si tenemos, voy a intentar traer aquí una imagen, ¿vale? Para explicaros bien. ¿Vale? Para intentar explicar bien esto, ¿vale? No vamos a entrar en mucha matemática, puesto que ahora mismo no necesitamos, ¿vale? Pero, vale, vamos a hacer aquí. ¿Se está viendo? Sí. ¿Vale? Estas son las coordenadas esféricas, ¿vale? ¿Qué pasa con las coordenadas esféricas? Por un lado tenemos el ángulo, si soy capaz, de revolución
tanto este, que es desde abajo hacia arriba, como este, que es, ¿ves? Se acorta este arriba, ¿vale? Tanto como hemos comentado antes, si este fuera 1 grado, ¿vale? Tenemos aquí la circunferencia, como antes poníamos en el cilindro, y este será el ángulo de la circunferencia, ¿vale? Entonces, si yo pusiera que este es 180, perdón, 90, no, este es menos 180, bueno, perdón, menos 90, y 90 tendríamos una cuña, pero de toda la esfera, ¿vale? Para que sea más claro el ángulo 1, la cuña la haría desde abajo y el otro la haría desde arriba, ¿vale? Pasamos de la esfera al cono, que directamente te pone un cono truncado. Es decir, el cono truncado indica, vale, esto vamos a ponerlo al contrario, ¿vale? Para que sea se vea un poco más claro, ¿vale? ¿Qué te indica? El radio de la base, ¿vale? Podría ser 10. Para que fuera un cono realmente, pues por ejemplo podríamos poner 4 y 0, ¿vale? 0 sería que acabaría en punta, ya tendríamos un cono. Tendremos la altura del cono y volvemos a tener el ángulo, que como podéis imaginaros es lo mismo que estábamos hablando, ¿vale? Sería en este caso una revolución en el eje Z de esto que vemos aquí, de este triángulo, en el eje Z. ¿Cuánto sería la revolución aquí? De 180 grados. Si tuviéramos 360 grados, sería una revolución completa y tendríamos el cono completo, ¿vale? ¿Qué más nos queda? Nos queda el toro. El toro, volvemos a lo mismo. Tenemos el último, el radio interno y el radio externo. Siempre tiene que ser uno. El radio externo tiene que ser siempre más grande que el interno, ¿no? 20, ¿vale? Dejarlo en 10 como estaba y esto lo ponemos en 5, pues será cada vez más parecido a un donut, ¿no? Será cada vez más cercano el ángulo interno al externo, ¿vale? Perdón. Vale, el ángulo 3, como imagináis, es la revolución con respecto al eje Z, ¿vale? ¿De qué en este caso? Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a poner 1 grado, ¿vale? De esto es, no sé si lo entendéis, es respecto a el eje Z, revolucionamos el círculo así, ¿vale? Entonces, viéndolo desde arriba, si soy capaz de girarlo, viéndolo desde arriba, con 300, bueno, vamos a hacerlo poco a poco, con 180 grados sería en este eje, iría haciendo así la curva, 360 sería la completa, ¿vale? Y estos ángulos, como hemos visto antes, es muy parecido al de la esfera, sería ¿vale? Vamos a hacerlo aquí con... Sería esta, la circunferencia que hemos hablado antes, que se revoluciona respecto al eje Z, pues la forma de esta circunferencia. En este caso podríamos desde arriba o desde abajo, ¿vale? Podría ser esto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si esto le damos 360, pues será un toro que tenga la forma de esa primera circunferencia, ¿vale? Vale, en principio ya hemos visto las formas geométricas básicas y vamos a parar aquí y hasta el siguiente tutorial.